¿Saben? Mucha gente me pregunta, Oprah, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo una niña nacida en la pobreza más extrema del Mississippi rural se convirtió en la primera mujer negra multimillonaria de Estados Unidos? ¿Cómo construí un imperio mediático que tocó a cientos de millones de personas en todo el mundo? ¿Cómo transformé cada fracaso en un trampolín hacia el éxito? Pues déjenme decirles algo. No fue un cuento de hadas, ni madres. Fue sangre, lágrimas, sudor y una voluntad de hierro para convertir cada trauma, cada rechazo, cada humillación en gasolina para seguir adelante. Fueron noches sin dormir llorando en la almohada, mañanas mirándome al espejo, preguntándome si iba a sobrevivir un día más. Fue caer 1000 veces y levantarme 1001, los instantes donde todo parecía perdido. Pero también los giros decisivos que me cambiaron la vida para siempre. Las personas que creyeron en mí cuando yo ya no creía en mí misma. Las decisiones que lo cambiaron todo. Así que pónganse cómodos, prepárense, porque este viaje es mío, pero, de alguna manera, tal vez también sea el suyo. Tal vez se vean en algunas de mis luchas. Tal vez mis caídas les recuerden las suyas. Y tal vez, no más tal vez, mi historia les dé el coraje para seguir adelante aunque todo parezca imposible. Nací el 29 de enero de 1954 en Kosciuszko, Mississippi. Un puntito en el mapa gringo. Un lugar donde la segregación todavía era la ley, donde las oportunidades para los negros casi no existían, donde la esperanza era un lujo. Mi mamá, Dernita Lee, era empleada doméstica soltera. Mi papá, Vernon Winfrey, era militar. Ni siquiera estaban casados. De hecho, apenas se conocieron. Su rollo fue breve, fugaz, sin futuro. Mi nombre, Oprah. Bueno, originalmente iba a ser Orpa, nombre bíblico del libro de Ruth, pero alguien la cagó en el acta de nacimiento y quedó Oprah. La gente cambió las letras y ese error burocrático se volvió mi identidad. Al final, suena mejor, ¿no? El destino a veces se pone bien creativo. Pero esperen, el verdadero desmadre empieza aquí. Mi mamá se fue al norte a buscar trabajo cuando yo todavía era bebé. Soñaba con una vida mejor, lejos de la pobreza del sur. Yo me quedé con mi abuela paterna, Hattie Mae, en una granja perdida del Mississippi, sin agua corriente, sin luz eléctrica, sin juguetes, no más tierra roja, campos de algodón hasta el horizonte y la pobreza pegada como garrapata. Mi abuela era estrictísima, bien estricta. Me daba con ramas de árbol si no obedecía. Llevaba vestidos hechos de costales de papas cocidos. Literal. Los otros niños en la escuela se burlaban. Miren a la niña de los costales, gritaban señalándome. Llegaba a la casa con la cara ardiendo de vergüenza, llorando. Pero ¿saben qué? No podía decir nada, porque era lo único que teníamos. Pero ¿saben qué? Fue mi abuela la que me enseñó a leer a los 3 años. 3 años. Me sentaba en el porche y trazaba letras en la tierra. Me llevaba a la iglesia bautista todos los domingos, y ahí yo recitaba pasajes de la Biblia delante de toda la congregación. Las señoras agitaban sus abanicos. Los hombres asentían impresionados. Me decían la predicadorcita. A los 5 años ya sabía que me encantaba tener al público en la mano. Me encantaba esa sensación de poder con las palabras, esa capacidad de enganchar, emocionar, hacer sentir algo a los demás. Y luego todo se vino abajo. A los 6 años, mi abuela se puso bien grave. Me mandaron a vivir con mi mamá a Milwaukee, Wisconsin. Y ahí empezó mi verdadera pesadilla. Milwaukee, la ciudad grande. Los edificios, el tráfico, el ruido. Se supone que me tenía que emocionar, ¿verdad? Volver con mi mamá, tener casa con luz y agua corriente. Tal vez hasta juguetes, ropa de verdad, vida normal. Pero mi mamá chambeaba todo el tiempo. Varios trabajos, horarios imposibles. Ya tenía otros 2 hijos. No había lugar para mí, ni físico ni emocional. El departamento era muy chico. El dinero no alcanzaba. La tensión estaba repartida. Yo era la de sobra. Lo sentía en cada mirada, en cada suspiro, en cada silencio. Y luego vinieron los abusos. Escuchen.
Por años guardé eso en secreto. Lo hablé en público hasta 1986, cuando ya tenía 32 años. Pero a los 9 me violó mi primo de 19. Luego un amigo de la familia. Luego un tío. Una y otra vez. Hombres en los que mi familia confiaba. Hombres que me decían que me callara, que nadie me creería, que era mi culpa. Y tenían razón en algo. Nadie me creía. O peor, nadie quería saber. Cuando intentaba hablar, me callaban. No digas tonterías. Estás inventando. Quieres atención. Entonces aprendí a callarme, a cargar ese peso sola, a sonreír mientras me moría por dentro. Era una niña rota, aterrorizada, avergonzada. Pensaba que era mi culpa, que estaba sucia, que no valía nada, que me merecía lo que me pasaba. Me miraba al espejo y veía algo destruido, irreparable. A los 14 me embaracé. 14 años, imagínense. Una adolescente cargando un secreto tan pesado que se volvía invisible. Trataba de esconder la panza con ropa ancha. Evitaba las miradas. Rezaba para desaparecer. Di a luz prematuro. Mi bebé, un niño, murió 2 semanas después. Lo tuve en brazos mientras daba sus últimos suspiros. A los 14 años enterré a mi hijo. Ese momento pudo haberme destruido por completo. La neta, pude haberme metido a las drogas, al alcohol, a la delincuencia. Muchas chavas en mi lugar lo hicieron. Nadie las juzga, es comprensible. Pero algo dentro de mí se negó a morir. Una pequeña flama, débil pero terca, seguía encendida. Después de esa tragedia, mi papá Vernon, al que casi no conocía, intervino. Vivía en Nashville, Tennessee, y exigió que me fuera a vivir con él y su esposa Selma. Mi mamá aceptó. Creo que ya no sabía qué hacer conmigo. Y ahí todo cambió. Mi papá era barbero, un hombre estricto, recto, que creía en la disciplina y los estudios por encima de todo. Me puso toque de queda a las 10, tareas obligatorias todas las noches. Cada semana tenía que leer un libro y entregarle un reporte escrito de mínimo 5 cuartillas. 5 cuartillas. Para una morra traumada que nomás quería olvidar, era una tortura. Al principio lo odiaba por eso. Lloraba en mi cuarto. Le guardaba coraje por tan duro. Pero miren, ese hombre me salvó la vida. Me dio algo que nadie me había dado nunca. Estructura, disciplina, esperanza. Me repetía, tú eres brillante, Oprah. Puedes hacer algo grande con tu vida. Pero tienes que chambear. El talento sin trabajo no sirve de nada. En la escuela me solté. De verdad, me solté. Era de las mejores alumnas. Me encantaba inglés, historia, literatura. Entré al club de teatro. Participé en concursos de oratoria. Y descubrí que tenía un don: hablar, comunicar, tocar a la gente con mis palabras, contar historias que les llegaran al corazón. A los 16 gané el concurso estatal de oratoria en todo Tennessee. El premio: beca completa para Tennessee State University. Beca completa. Yo, la niña de los costales de papas. Yo, que había sido violada y rota, iba a la universidad. Pero esperen, eso no es todo. A los 17, escuchen bien porque aquí empieza lo bueno de verdad. Conseguí mi primer trabajo en la radio WBOL, una estación local en Nashville para la comunidad negra. Era locutora de noticias de medio tiempo mientras terminaba la prepa. 17 años, una morra negra. Y los 70, en el sur profundo, en la radio. Imagínense, las mujeres negras no estaban en la radio en esa época, ni en Nashville ni en ningún lado. Pero yo sí, ese fue mi momento, mi arranque. La primera vez que entendí que mi voz, literal mi voz, podía ser mi poder. Que podía usar las mismas cuerdas vocales que recitaban la Biblia en la iglesia para informar, educar, inspirar. No crean que todo se volvió fácil después. Ni madres. La lucha de verdad apenas empezaba. Al salir de la uni, donde estudié comunicación y artes dramáticas, me contrataron como conductora de noticiero en Baltimore, Maryland. Tenía 22 años. Era la conductora más joven en la historia del canal y la única mujer negra. ¿El racismo? Diario. A veces sutil, a veces en la cara. ¿El machismo? Aplastante. Me criticaban todo. Tu pelo está muy afro. Eres muy emocional. No tienes el look para noticias.
Estás muy llenita para la tele. Lloras cuando cuentas historias tristes. Las conductoras profesionales son neutrales. Oprah. Un día mi productor me llamó a su oficina. Se sentó enfrente, brazos cruzados, y me soltó. Oprah, te involucras demasiado emocionalmente en tus reportajes. Te encariñas con las historias. Lloras al aire. Eso no es profesional. No es lo que se espera de una periodista seria. Y adivinen qué, me corrieron por mi empatía, por sentir lo que sentía la gente de la que hablaba. Lo que ellos llamaban defecto, ser demasiado emocional, sería mi mayor fortaleza. Pero en ese momento no lo sabía. Me sentía rechazada, inútil, otra vez, como siempre. Sentía que hiciera lo que hiciera nunca era suficiente. Miren, contando esta historia me doy cuenta de algo. ¿Cuántos de ustedes han sido rechazados por ser quienes realmente son? ¿Cuántos les han dicho que son demasiado algo? Demasiado sensibles, demasiado intensos, demasiado diferentes, demasiado ruidosos, demasiado callados, demasiado esto, muy poco aquello. Si ese es su caso, quédense conmigo, porque lo que viene les va a cambiar la perspectiva para siempre. Y por cierto, si esta historia les está llegando, si resuena en ustedes, si sienten que estas palabras les tocan algo bien hondo en el alma, háganme un favor, suscríbanse al canal, porque historias como esta, de resiliencia, de transformación, de triunfo contra todo pronóstico, es exactamente lo que compartimos aquí. Historias que les recuerdan que no están solos en sus broncas, que sus fracasos no definen su valor, que su pasado no decide su futuro. No se van a querer perder las próximas, créanme. Dele clic a suscribirse aquí abajo. Únanse a esta comunidad de gente que se niega a rendirse. Y ahora sí, seguimos con la historia. Después de que me corrieron del noticiero, el canal de Baltimore no sabía qué hacer conmigo. Todavía tenía contrato. No me podían echar así nomás. Entonces me mandaron a un matutino olvidado que se llamaba People Are Talking, un talk show, donde entrevistaba gente y hablábamos de sus vidas, sus historias, sus problemas. Lo veían como castigo. Mis compañeros me daban lástima. Pobre Oprah, susurraban. Y ahí pasó la magia. Por primera vez en mi carrera estaba en mi elemento. Ya no leía noticias nomás. Creaba conexiones. Hablaba con la gente de verdad. Reía con ellos. Lloraba con ellos. Los entendía porque yo los había vivido. Esos traumas, esa pobreza, esos abusos, ese dolor, todo eso me dio una habilidad única, empatía profunda. Podía mirar a alguien a los ojos y entender su sufrimiento porque había pasado por el mío. Podía escuchar lo que no decían en voz alta. Podía ver su verdad detrás de sus palabras. La audiencia explotó, literalmente explotó. A la gente le encantaba el programa. Me querían, no porque fuera perfecta o impecable o profesional en el sentido clásico, sino porque era real, auténtica, vulnerable, humana. No pretendía tener todas las respuestas. Compartía mis propias luchas, mostraba mis grietas. En 1984 me llegó una llamada que me cambió la vida. Un productor de Chicago buscaba a alguien para rescatar un matutino que se estaba hundiendo, AM Chicago. Querían que me mudara a Chicago, la tercera ciudad más grande de Estados Unidos, a competir contra el rey absoluto del talk show, Phil Donahue. Donahue era leyenda. Nadie le ganaba. Yo tenía 30 años, una mujer negra gordita en un mundo televisivo que premiaba a las rubias flacas y perfectas. Mis amigos me decían, Oprah, eso es suicidio profesional. Nadie le gana a Donahue. Pero ¿saben qué? Me aventé. Tomé el riesgo, porque a esas alturas, ¿qué perdía? En un mes, un solo mes, AM Chicago pasó del último al primer lugar de rating. Un mes. Le ganamos a Donahue. En menos de un año el programa se renombró The Oprah Winfrey Show. Mi nombre, mi programa, mi visión. Y en 1986 se volvió nacional. En todo el país, de costa a costa, luego en todo el mundo. Cientos de millones de televidentes. Pero yo no quería ser solo conductora. Quería ser dueña de mi contenido, controlar mi destino, que nadie más decidiera por mí.
En 1988 fundé Harpo Productions. Harpo es Oprah, al revés, por cierto. Un toque personal. Fui la primera mujer negra en tener y producir su propio programa de televisión. La primera. Piensen, una mujer negra, en 1988, dueña de su empresa productora en una industria de puros hombres blancos ricos y poderosos. Las puertas que me cerraron en la cara, las eché abajo y construí unas nuevas. The Oprah Winfrey Show duró 25 años. 25 años. Transmitido en 150 países. 40 millones de personas semanales solo en Estados Unidos. Entrevisté presidentes, estrellas, gente común con historias extraordinarias. Lancé clubes de lectura que convertían libros en bestsellers de la noche a la mañana. Hablé de temas tabú, abusos sexuales, salud mental, racismo sistémico, peso, autoestima. Pero sobre todo creé un espacio de confianza, un lugar donde la gente podía ser vulnerable, donde podían soltar sus verdades más oscuras, donde se sentían vistas y escuchadas. En 2003 me convertí en la primera mujer negra multimillonaria de Estados Unidos. Multimillonaria. Yo, que antes llevaba vestidos de costal de papas. Lancé mi propia revista, mi propia cadena OWN. Invertí en empresas, bienes raíces, tecnología. Pero ¿saben qué me enorgullece más? Mi filantropía. He donado cientos de millones de dólares a la educación. Construí escuelas para niñas en Sudáfrica porque creo que la educación es el camino a la libertad. Entonces, ¿qué aprendí de todo esto? ¿Qué quiero que se queden de mi historia? Escúchenme bien. Primero, tus heridas pueden volverse tus armas. Todo lo que me pasó pudo haberme destruido. Pero esas experiencias me dieron empatía, compasión. Lo que llamaban mi defecto ser demasiado emocional era en realidad mi mayor fortaleza. Entonces, ¿cuál es tu herida y cómo la vas a convertir en poder? Segundo, la autenticidad siempre le gana a la perfección. Durante años traté de encajar en el molde y la cagué feo. Solo cuando empecé a ser yo misma triunfé. La gente no se conecta con la perfección, se conecta con lo real. Tercero, hazte dueño de tu propia historia. Mucho tiempo me dio vergüenza mi pasado, pero cuando por fin lo conté en público, miles de personas me escribieron. Tu historia tiene el poder de liberarte a ti y también a los demás. Cuarto, el poder real viene de adentro. El dinero, la fama, el éxito, todo eso se va. Lo que queda es quién eres por dentro, tu integridad, tus valores. Quinto, usa tu plataforma para levantar a los demás. Entre más éxito tengas, más responsabilidad tienes de jalar a los que vienen atrás. Y ya, mi historia, de la niña del costal de papas a la empresaria multimillonaria. Del silencio de los abusos a la voz que llegó a millones. Fue largo, fue cabrón. Hubo momentos en que quise tirar la toalla, donde todo parecía imposible. Pero aprendí que cada obstáculo puede ser escalón, que cada no puede llevarte a un sí más grande, que cada rechazo te puede redirigir a tu verdadero camino. Tu pasado no define tu futuro. Tus errores no deciden tu potencial. Tus traumas no mandan en tu destino. Tú tienes el poder de reescribir tu historia, pero hace falta huevos, hace falta resiliencia, hace falta creer en ti aunque nadie más crea. Entonces te pregunto, ¿cuál es tu historia? ¿Qué te está frenando? Y sobre todo, ¿qué vas a hacer ahora? Porque el mundo necesita tu voz, tu verdad, tu luz. No la escondas, no la hagas chiquita. Que nadie te diga que eres demasiado algo. Brilla, brilla con todo. Y recuerda, no importa de dónde vengas, importa a dónde vas. Gracias por escucharme. Gracias por hacer este viaje conmigo. Y sobre todo, gracias por creer en tu propio poder de cambiarla. Ahora ve y escribe tu propia historia chingona.